Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Hoy vamos a meditar en esto, en la necesidad de reconstruir nuestro altar. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de un libro de la Biblia. Seguramente no es el que más has leído. Levante la mano, ¿quién leyó más de 3 veces? Seguro que hay, ¿eh? ¿Quién más leyó más de 3 veces el libro de Esdras? Ay, menos mal que estaba tomando agua, casi me... Seguro. Bueno, ¿quién lo leyó 2 veces, aunque sea el libro de Esdras? Una vez, ¿quién alguna vez pasó por Esdras así, aunque sea por autopista? Porque todos van a Nehemías y Esdras le queda de pasada. Nehemías tiene como más acción, sí, es más divertido. Lo cierto es que Esdras y Nehemías son parte de un mismo libro. Viste que está Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. Esdras y Nehemías originalmente forman parte de un mismo libro porque cuentan una historia dividida en 2 historias complementarias, y quizás en otro momento podemos hablar de Nehemías, que es mi personaje favorito de la Biblia. Tengo todos sus discos, tengo empapelada mi pieza con Nehemías. Pero en la época del profeta Jeremías, vos sabés que Babilonia invade Judá, ataca Jerusalén, destruye, se lleva muchos cautivos. Allá si pasás por Daniel también te queda de pasada, vas a leer muchas cosas interesantes que pasan en esta etapa, donde Babilonia conquista a Israel, sobre todo a Judá. Y durante muchos años los judíos estuvieron cautivos allí. Pero años más tarde viene otro imperio que conquista el mundo conocido, que derrota a los babilonios y obviamente se queda con todos esos pueblos conquistados. ¿Cuál es? A ver, los estudiosos de la Biblia o de la historia. Rubén se sale de la vaina, por decirlo, y le está dando la oportunidad a todos ustedes. El imperio persa, ¿sí? Seguro que se te vino la imagen de 300 a la cabeza de la película ahí, la batalla de las Termópilas, ¿no? Y las Termópilas, y de ahí los espartanos y del el rey ese Artajerjes, ¿no? Pero un toque antes sucede esto, y es que la ciudad de Jerusalén estuvo muchos años destruida, en ruinas, y si vas a Nehemías de eso se habla. Pero antes, además, el templo, el gran templo donde se habían realizado, que Salomón había construido, estaba destruido, ¿sí? Que era el orgullo de los judíos. Los judíos que estaban en Susa y los que habían sido dispersos cerca de Jerusalén ya se habían acomodado a una nueva realidad, habían pasado varios años, varias décadas, y estaban cómodos. Habían descendencias ya mezcladas con pueblos de otros lugares, ya habían construido lindas casas, lindos barrios, ¿sí? Lindos asentamientos. Pero el templo, la adoración y el culto a Dios en estas nuevas generaciones estaba detenido por completo, ¿sí? Hasta que en un momento, yo te cuento el contexto para que no leamos todos los capítulos, hasta que en un momento Dios toca el corazón de uno de los reyes persas de turno, Ciro, quien ordena que los judíos vuelvan y restauren el templo. Cuestión que siempre llama la atención. ¿Qué onda? Dios usó a alguien tan extraño para dar una orden tan taxativa, pero como el tiempo avanza voy a seguir. El altar en ruinas. Después podés estudiar Esdras y romperte la cabeza con todas estas preguntas tan locas, pero que tienen un sentido. Pero un altar en ruinas. Y yo te pregunto, y alguna vez me lo pregunto a mí, ¿cuánto hace que el altar de nuestro corazón está en ruinas? Porque vos y yo debemos rendir adoración y tener ese lugar, ese encuentro, ese tiempo, ese momento y ese lugar secreto que dice la Biblia con Dios en que nos encontremos con Él. Sin embargo, suele pasar tiempo en que dejamos abandonado este altar y queda en ruinas, queda en abandono.
aunque estemos a full en la iglesia, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? No son excluyentes. ¿Quién o qué te conquistó y te hizo olvidar quién quiere tener en tu vida el primer lugar? Y está bueno a veces parar la pelota. Y junio puede ser un buen mes porque ya venimos a una velocidad, ¿sí? Me acuerdo del meme del que viene bajando la escalera, ¿no? Enero, febrero, y después así, ya junio venimos medio así como... Y es un buen momento para parar y decir, ¿cómo está mi altar? ¿Cómo está lo principal en la vida de un hijo de Dios, que es la relación con papá que recién celebrábamos? ¿Cómo está esa relación? Muchas veces nos encontramos en esta situación, con nuestra relación con Dios detenida, sin orar, sin buscar a Dios, fríos, acomodados a una realidad, construyendo nuestra vida pero manteniendo lejos a Dios de ella, aunque nuestra vida pase por el ministerio, manteniendo a Dios fuera de ella. Veamos lo que pasó. Si lees rápidamente, no creo que aparezca en placa, pero si tenés la Biblia y si no, escuchame, Esdras 1, del 1 al 4, dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el profeta, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito en todo el reino un decreto. ¿Cuál era ese decreto? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de ese pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los demás hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. Dios movió el corazón de este rey de una manera que ordenó que se reconstruya en Jerusalén el templo a Dios en Jerusalén, capital de su pueblo. Muchos israelitas vuelven a Jerusalén, miles, podés ver ahí la lista, yo llegué a 30.000 y paré, pero son un montón, con un tal Zorobabel al mando y otros más, ¿sí? Feo nombre para un hijo, Zorobabel, ¿sí? No creo que le pondríamos así. Y comienzan a reconstruir el templo. El templo de Dios en Jerusalén. Y ¿sabés qué? Se ponen manos a la obra, pero antes de eso, llamativamente, yo quiero hacer hincapié en esto, y es que, para ir haciendo un paralelismo constante, Dios no quiere que sigamos en ruinas. Dios no quiere que el altar de nuestro corazón siga como está. No se agrada con eso. Hoy Dios quiere que comiences la reconstrucción de tu corazón. Dios quiere que comiences a reconstruir tu vida espiritual. Y a partir de acomodar tu vida espiritual, viene la reconstrucción del resto de las áreas de tu vida, como podés estudiar en Nehemías, reconstruyendo los muros y la ciudad y restaurando. Pero primero lo primero, y de eso trata Esdras, el libro de Esdras. Dios quiere reconstruir tu corazón, ese lugar especial para encontrarse con vos. Eso es lo primero que hay que reconstruir o que construir, si aún no existe. Ese que puede llevar mucho tiempo en ruinas, con telas de araña. Y la primera decisión que tenés que tomar es levantarte y volver. Y si vos lees en Esdras, lo que sigue dice, y se levantaron y volvieron. ¿Sí? Podemos también acá, seguir interpretando cosas y sacando aplicaciones, pero no hay tiempo. Simplemente te voy a decir que no debe ser casualidad que la misma expresión vas a encontrar en Lucas 15, cuando el Señor Jesús nos habla de un muchacho, ¿se acuerdan? Que se fue de la casa, que le pidió al Padre todos los... Bueno, cuando hagan la exégesis del libro de Lucas van a pasar seguro por Lucas 15. ¿Se acuerdan del famoso hijo pródigo? Yo siempre digo que el protagonista de esa historia no es él, es el Padre, totalmente, ¿sí? Pero la expresión del hijo, cuando malgastó toda la plata, cuando estaba
comiendo lo que comían los chanchos. Cuando estaba solo fue, me levantaré y volveré. Dios no cambia. Y siempre el Señor espera este arrepentimiento. Dios dio una orden allá en Esdras, pero había una decisión que tomar. Y los israelitas, el pueblo de Dios, decidió levantarse, salir del letargo y volver a laburar en lo que Dios había ordenado. No es fácil, sobre todo cuando estamos acostumbrados a la quietud, a un estilo de vida. No es fácil activar. Manos a la obra. Dice ahí justamente el capítulo 3 de Esdras, se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, los hermanos, edificaron el altar de Dios, mirá, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y colocaron sobre el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto por la mañana y por la tarde. Otro texto que de hace años me llamó la atención. Colocaron el altar sobre la base porque tenían miedo. Ahora vamos a ver sobre esto. Pero ¿sabés qué? Podrían haber empezado con cualquier parte del templo. ¿Sí? Es verdad que pasaron un tiempo planificando, ¿no? Yo voy rapidísimo en la historia. Pero podrían haber empezado con las columnas, con la platea, con el movimiento del suelo ahí, con las maquinitas. Podrían haber pensado la plataforma, las luces, disponer el sonido, ¿sí? ¿Dónde iban a hacer la escuela dominical? Podrían haber hecho un templo espectacular. Sin embargo, dice que fueron directo a algo. Antes que nada, antes que mover el suelo, buscaron una ruina que había quedado por ahí y dijeron, acá debe haber estado el altar. Sí, genial, acá estaba el altar. Y sobre la base de lo que era el altar, ¿sí? Después en otro mensaje o en otro momento, les recomiendo estudiar cómo estaba hecho el templo. Interesantísimo, ¿sí? No es tema de este mensaje. Pero sobre la base donde estaba el altar, pusieron los cimientos del nuevo altar. Arrancaron por donde hay que arrancar. Por el lugar donde el pueblo se conectaba con Dios. Después voy a venir lo demás. El altar como prioridad. Y en nuestra vida le damos prioridad a un montón de cosas antes que al altar de mi corazón, antes que al altar de mi familia, antes que al altar familiar, que es algo que tenemos que recuperar, construir y reconstruir y examinar. El altar como prioridad. Le dieron prioridad. Cualquier cosa podrían haber construido. Arrancaron por el altar. Perdonen que vaya tan rápido, pero ¿sabés qué dice? Que tenían miedo de los pueblos. Y la verdad que podrían haber puesto defensas, haber conseguido armas. Sin embargo, el acto de edificar el altar, entendían que los iba a proteger, que iba a agradar a Dios y que lo que los iba a librar de los enemigos que no iban a estar, y como vamos a ver, de acuerdo, era ese acto de adoración, era ese acto de poner en su lugar y en orden las cosas. Esto es lo primero, después viene el resto y de los demás se ocupa Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, la prioridad. Un altar ante la fragilidad. Tenían miedo de los pueblos, necesitaban a Dios de su lado, sabía quién los cuidaría en el proceso. Cuando nos sentimos frágiles, el mejor lugar para estar, sin duda, es la presencia de Dios. Levantá tu mano si alguna vez has sido frágil a la presencia de Dios y te has sentido contenido, te has sentido renovado. Nada más que 2, 3, 4. ¿Cuánto testimonio para contar? ¿Cuánto testimonio? En la fragilidad no hay mejor lugar que la presencia de Dios. Pusieron el altar sobre su base y celebraron los cultos que Dios les había ordenado. Empezaron a ordenar las cosas. Y como vamos a ver enseguida, el orden empezó a hacer ruido. Pero antes, un detalle importante. Siguiente placa. ¿Sabés qué dice el capítulo 3, versículo 8 de Esdras? Para los que tienen la Biblia en celular o en papel.
Y en el segundo año de que habían llegado a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel y Jesúa y el resto de los hermanos, sacerdotes y levitas y todos los hermanos que habían venido al cautiverio de Jerusalén, puso a los levitas de 20 años arriba para que llevaran adelante la obra de Jehová. Puso supervisores. Los levitas, no necesariamente la reconstrucción del altar de mi corazón tiene que ser un proceso solitario. Y eso es importante que lo entendemos. Sabés que Dios provee personas que tienen ese corazón dispuesto a acompañar, a animar, a corregir, a prestar atención, a estar al lado, a estar cerca en tu proceso. No tiene por qué ser solitario la reconstrucción. Y cada uno en distintas áreas, departamentos o tareas que les tocaban, tenían gente que estaba al mando, pero que también, no solo, porque en algunas versiones dice para que controlen, para que supervisen. Si te vas al griego, las expresiones ahí son más interesantes, porque también hablan de que animen, que acompañen, y que no era que supervisaban con una mirada punitiva, supervisaban con una mirada de estar atentos a las necesidades. No es lo mismo. No es lo mismo. Es interesante a veces ir al original, ¿sí? No es griego, es hebreo, perdón. Ahora, la palabra clave es velar, velaban. Y en esta casa contamos con una diversidad de personas que tienen este corazón dispuestos a velar por vos y acompañarte en este proceso de reconstrucción del altar. Así que no te cortes solo, no te cortes sola, porque hay un grupo maravilloso de hermanos, líderes de distintas áreas, ministerios, de tu GP, que estamos y están disponibles para acompañarte. Pero ¿sabés qué? La reconstrucción avanza. La reconstrucción avanza. Cuando los constructores colocaron los cimientos del templo, dice Esdras capítulo 3, versículo 10, los sacerdotes se pusieron de pie, alabaron a Dios con trompetas, llevaban puestas túnicas sacerdotales. También los descendientes de Leví, la familia de Asaf, y empieza a nombrar un montón de gente que estabas con ellos, hicieron sonar los platillos, se armó un lío santo, ¿sí? Apareció Maxi con el teclado, apareció los chicos ahí de adoración, y empezamos a hacer ruido, y empezaron a decir, acá estamos nosotros, volvió la adoración a donde nunca se debería haber ido. Y al ver que se había comenzado a reconstruir el templo, todo el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios. Los gritos de alegría se mezclaban con el llanto de la gente y desde lejos se escuchaba el alboroto. Unos cantaban alabanzas y daban gracias a Dios y otros decían, Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. Muchos sacerdotes, sus ayudantes y jefes de familia lloraban en voz alta, pues ya eran ancianos y habían conocido el primer templo. Qué situación tan loca. Porque este avance, además, placa siguiente, genera el encuentro de dos cosas. La expectativa, el gozo por lo nuevo y a la vez las marcas del pecado. Porque algunos que eran más jóvenes y que estaban a full y que decían, no, vamos para adelante, tenemos templo, se viene algo espectacular, y empezaba el gozo y empezaba el canto, y a la vez habían otros que decían, pero perdimos uno tremendo a causa de nuestro pecado. Al colocarse los cimientos, como decimos, de lo que era el antiguo majestuoso templo que llevaba más de 50 años destruido, se produce una situación esta llamativa, se mezclan las emociones, el gozo, la alegría por lo que viene, la expectativa. Por un momento bisagra, versus el llanto, la amargura de quienes veían un templo inferior y en medio de una ciudad que antes era una potencia ahora estaba destruida, en ruinas, y se dolían por lo que el pecado del pueblo había generado. Y ambas actitudes son válidas. Y sin duda van a estar presentes en la reconstrucción de nuestra vida espiritual. No está mal recordar de dónde caímos. No está mal recordar cómo estábamos con el Señor y a dónde queremos volver. Lo que sí no está bueno es vivir en el pasado y vivir en una actitud de lloro permanente. Gocémonos cuando veamos que Dios está reconstruyendo su altar y su templo en mi corazón y en mi familia. Y se dio esta situación tan loca, ¿no? Que algunos gritaban de alegría y otros gritaban de tristeza, ¿sí? Y dice que no se podía distinguir un lloro del otro. Seguimos.
un avance que hace ruido. ¿Sabés qué? Solo un cimiento nuevo, no habían hecho mucho más. No habían hecho mucho más, solo un cimiento nuevo. Qué grande. El llamado, no funa la batería, ya está. Solo un cimiento nuevo había generado también en los enemigos, en este caso los samaritanos. Por eso estamos hablando del pueblo de Israel, pero en realidad es Judá, ¿sí? Samaria, capital de las otras 10 tribus de Israel, se preocuparon. Se preocuparon porque estos empezaban a concretar algo que parecía una locura, que esto había quedado en el tiempo, y empezaban a romper el status quo. Y se empezaron a preocupar. El avance empezó a hacer ruido. Y empieza algo, si querés, exactamente, la oposición. Y cuando queramos nosotros reconstruir nuestra vida espiritual, y cuando avancemos en la reconstrucción de nuestra vida espiritual, obviamente, aquellos que están contentos con eso, el enemigo de nuestras almas, a quien no le hacemos ni daño en un estado de ruinas, se va a incomodar. Y obviamente la lucha va a empezar. Y obviamente vamos a tener que desempolvar el escudo del que nos habló Marcela el domingo, ese escudo de fe, ¿sí? Y obviamente vamos a tener que empezar a desempolvar toda la armadura de la fe que nos habló Diego recién, de Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Y hay que empezar a resistir. Pero la reconstrucción soporta oposición. No es un camino de rosas. Y ¿sabés qué? Voy más rápido todavía porque el tiempo avanza. Acá la Biblia nos muestra, te invito a que leas en tu casa, prometeme que lo vas a leer. Y no como cuando prometemos voy a orar, ¿sí? Prometeme que lo vas a leer. Capítulo 4 de Esdras. Por amor al tiempo yo no lo voy a leer, pero en el capítulo 4 vas a ver lo que hicieron aquellos que estaban disconformes con esto. Y hay dos estrategias que cuando vayas al libro de Nehemías, prometeme que vas a ir a Nehemías, las vas a encontrar también. Pero cuando mires tu vida, reconstruyendo la adoración y reconstruyendo tu altar, también las vas a experimentar. Por ejemplo, ¿sabés qué vas a encontrar en el capítulo 4 de Esdras? Que quisieron sumarse a ayudar, le dijeron, venimos a ayudar, en son de paz, venimos a ayudar, queremos hacer lo mismo que ustedes. Y Zorobabel dijo, no, ustedes no, el Señor nos mandó a nosotros. No todo lo que parece que te acerca a Dios, en realidad lo hace. Y pedirle a Dios que te muestre qué o quién viene de parte de Él para tu vida. No todas las personas que parece que te acercan a Dios lo están haciendo. Y es bueno que lo analicemos. No todas las situaciones, ¿sí? Y como esto no les funcionó, fueron más agresivos. ¿Sabés qué hicieron? Empezaron a hablar mal de los judíos. Claro, por la buena no funcionó, ahora empiezan a mostrar un poco las garras y los dientes. Y empezaron a hablar mal de los judíos. Y hablaron, no solo, dice que primero los intimidaron, ¿sí? Y como tampoco funcionó la intimidación, ya fueron al rey persa y mintieron, dijeron, no sé lo que van a hacer esto. Bueno, lee el capítulo, todas unas mentiras tremendas. El rey fue con armas, con el ejército y los intimidó y los amenazó. Y esto también hace el diablo, esto también hace el mundo, esto también hace nuestra carne. Nos llena de mentiras, nos difama. Cuando reconstruyamos nuestra relación con Dios, vamos a perder conocidos, vamos a perder pseudo amigos. Va a haber gente que estaba cómoda con vos y ahora se va a sentir incómoda con vos. Y gloria a Dios por eso. Y va a haber gente que dice, che, estás cambiado, ya no sos tan cool. Gloria a Dios por eso, porque ya no sos tan cool. Pero te estás santificando. Y algunos hasta van a hablar mal de vos, porque el diablo quiere que eso que estás reconstruyendo se detenga. Lamentablemente, en este caso, ¿sabés qué pasó? La reconstrucción se detuvo. La reconstrucción se detuvo. La obra por un tiempo se detuvo, entró un impas.
Y durante varios años se distrajeron, se desanimaron. Y a lo mejor puede pasar que tengamos altibajos en nuestra relación con Dios. Y que esta reconstrucción o que tanta oposición y tanto ataque nos haga pensar, ¿no? Bueno, la verdad, cuando vuelvo a Dios las cosas se complican tanto que mejor me ocupo de mí mismo. ¿Nunca te pasó? Mira, quise volver a Dios, quise tenerlo en cuenta en mi vida, quise restaurar mi relación con Él y me sentía bien, las cosas iban hasta que empezó a nublarse todo y empezó a salir todo mal. La verdad, mejor me ocupo de mí, de progresar, de la facultad, de mi carrera, me ocupo de mi apariencia, me ocupo de mis bienes, me ocupo de mis relaciones, de mi desarrollo personal. Y ahí me va todo bien. ¿Casualidad? No lo creo, ¿sí? No es casualidad. Pero ¿sabés qué? Hicieron esto los judíos. Dijeron, ok, si va a ser tan difícil, nos quedamos en el molde. Pero además, se acomodaron al mundo en el que estaban viviendo. Otra vez, dijeron, usemos la plata, el oro, todo lo que tenemos para nuestra casita. Y doble garage, pileta climatizada, ¿sí? Caldera no creo, porque hacía un calor tremendo, pero aire acondicionado seguro, ¿sí? Y le metieron, hicieron unas ciudades estilo Doha, Dubái, Qatar. La parálisis y la distracción. La parálisis no le funciona al enemigo si no es con distracción. El amedrentamiento sirve para paralizar, pero después viene la distracción, que es lo que te mantiene paralizado, ¿sí? Podríamos profundizar mucho en esto, pero la verdad tenemos que avanzar. Pero ¿qué pasó? Una vez más, como en Génesis, como en Éxodo, como en todos los libros de la Biblia, en todas las historias, y en tu vida y en la mía, Dios toma la iniciativa. Tiene esa maravillosa y bendita costumbre de tomar la iniciativa. Y si no fuera por eso, ninguno estaría acá. Ni yo, mucho menos. Dios tomó la iniciativa. Y sabés que Dios amonestó al pueblo judío a través del profeta Zacarías y a través del profeta Ageo, del cual vamos a leer. Y se ponen otra vez manos a la obra. ¿Y sabés qué? Vamos a leer brevemente el texto bíblico. ¿Alguna vez, si no leyeron Esdras, no tengo fe de que hayan leído Ageo, pero sorpréndame, ¿quién leyó Ageo una vez? Vamos, bien, buenísimo. Ageo, allá perdido entre la sección polvorienta de los profetas menores, ¿sí? ¿No? Pero habían varios que habían pasado por Ageo. Mirá, lo leo, no sé si van a alcanzar a leer, lo leo de acá. Dice Ageo, perdón que les dé la espalda un poquito. En el día primero del mes sexto del rey Darío, ya había pasado el tiempo, habían cambiado de rey, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, al líder, hijo de Salatiel, que gobernaba Judá. O sea que Judá ya se había establecido, ya tenía gobernador, ya estaban. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra por medio del profeta Ageo: ¿acaso es tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran calentarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. No es el diario de Argentina, ¿eh? El que sigue. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen, vayan ustedes del monte, traigan madera, reconstruyan mi casa, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria.
Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío, la tierra se negó a dar sus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y el vino nuevo, sobre el aceite de oliva y el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y toda obra de sus manos. El Señor es clarísimo. Le dice, ustedes están diciendo, no sé si es tiempo de restaurar el templo de Dios. Lo vamos a pensar y lo vamos a evaluar con la comisión asesora de Zorobabel, que se ocupa de asuntos religiosos, que se reúne cada 30 días. Y ahí lo vamos a evaluar y hacer un proyecto. Mientras tanto, las casas espectaculares, sin embargo, están reteniendo la bendición de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque te estás ocupando de lo que Dios no quiere que te ocupes, porque se va a ocupar Él. Y no te estás ocupando de lo que taxativamente Dios te mandó a hacer. De hecho, ¿cómo podían decir, no es tiempo todavía, cuando la orden fue, salgan de Persia y vayan y edifiquen? Era la orden. Sin embargo, el tiempo pasa y las cosas se relativizan tanto que un día terminamos diciendo, voy a esperar el momento adecuado, voy a esperar que las condiciones se den. ¿Te encontraste alguna vez así? Yo sí. No están dadas las condiciones todavía para que yo reinicie. Tengo que cumplir un par de objetivos, un par de metas. Sin embargo, el Señor acá da una lección. Todo lo que no reciben lo están frenando ustedes porque no hacen lo que les dije. Y promete, hagan lo que les dije, los que yo les dije que hagan, y lo voy a ver con agrado. Chicos, hermanos, hermanas, no podemos pensar que Dios no quiere que reconstruyamos su altar a nuestro corazón. No podemos pensar que Dios está tan cansado de mí que no me va a recibir. Ni podemos pensar, porque eso no encaja en la naturaleza de Dios. No encaja. Y vuelvo al hijo pródigo. Estaba afuera el padre, mirando al camino, esperando. Cuando lo vio y estaba lejos, el que salió corriendo fue el padre, el que se tiró encima fue el padre, el que besó fue el padre, el que dio la orden fue el padre, el otro se quedó así nomás, no hizo nada. Una decisión, volver, después nada más. Por eso es injusto que pongan el hijo pródigo. Yo pondría el padre regroso, ¿sí? Cambiaría el título. Igual faltaba algo. Bueno, perdón. Semejante palabra dio resultado, no activaron. Y empezaron y reconstruyeron. Y cuando reconstruían y terminaban, ¿sabes que faltaba algo? Y algo que también solemos menospreciar. Aun cuando construimos y aun cuando en nuestra vida espiritual solemos menospreciar. Y ahí nos vamos al capítulo 7 de Esdras, porque llega Esdras, justamente, que hasta acá no había aparecido en su propio libro, súper humilde. No había aparecido, pero ahora sí, aparece Esdras en su libro. Y dice Esdras capítulo 7, versículos 9 y 10, que con él estaba la mano de Dios, con Esdras. Él viene de allá, de Susa, de la Capi, ¿sí? Se toma un flybondi y llega a Jerusalén. Porque Esdras dice que la mano de Dios estaba con él, porque él había preparado su corazón toda la vida para inquirir en la ley de Jehová, para cumplir la ley de Jehová y para enseñar la ley de Jehová. ¿Y sabes qué? Lo que faltaba era uno de los materiales indispensables para la reconstrucción. ¿Cuál? La palabra de Dios. No podemos reconstruir nuestra vida espiritual, no podemos construir el altar a Dios y dejar afuera la palabra de Dios. Sí, es verdad, Dios nos habla a través de las circunstancias, Dios nos habla a través de los hermanos. Si Dios quiere, te puede hablar a través de los sueños, porque ¿quién se lo puede impedir? Pero tengamos cuidado con guiarnos por todas estas cosas, dejando afuera la palabra de Dios. Yo tiemblo, guardo silencio cuando escucho, y el Señor me indicó, el Señor me mostró claramente. ¿Cómo? Y a través de una canción, bárbaro, ¿y qué más? No, una canción que escuché corriendo, ¿sí? Ok, veamos, no dejemos la palabra de Dios afuera. No hay reconstrucción posible
sin escuchar lo que Dios ya dijo y a través de eso lo que te quiere decir a vos. Porque la palabra de Dios no es letra muerta, es viva y eficaz, dinámica, cumple su objetivo en vos, distinto al que tenés al lado. Si restaurás tu relación, no dejas afuera la palabra de Dios. Encontrate con Él, adoralo, pero también escuchalo. ¿Cómo construir una relación con alguien que no conozco? Con Claudio no somos amigos, nos conocemos, sabemos lo que pensamos, lo que decimos, lo que no tengo que decir porque le va a molestar y viceversa. Ahora, si nuestra relación se basa en un monólogo mío, Claudio, bla, 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 yo no puedo decir que tengo una relación de amistad con Claudio. ¿Cuánto escucho a Dios? No, le oro, le hablo, le canto, le digo. ¿Y cuándo lo escucho? ¿Sabes la cantidad de cosas que ya dijo y que tiene para decirme y decirte en su palabra? Ahí se construye también esa amistad. ¿Vamos a la palabra buscando guía? ¿Vamos a la palabra buscando dirección? ¿Te conformás con lo que enseñan en la iglesia sobre la palabra de Dios? ¿O con los libros de devocionales que son hermosos, pero no dejan de ser comida predigerida, ¿no? Porque ya la meditó otro, la masticó otro y la escribió otro y decía, ¡ay, qué rico! Bárbaro. Pero ¿y lo fresco que Dios tiene para vos en intimidad? Ahí esos tesoros maravillosos escondidos en la palabra que tenés que ir a buscar y que van a transformar tu vida, tus decisiones. Y 3 actitudes para ir terminando. 3 actitudes ante la palabra de Dios como este material indispensable para construir nuestra vida espiritual. 1, inquirir. ¿Qué significa inquirir? Profundizar. Ir bien adentro, ir bien profundo. Profundo. Profundidad en la palabra. Mientras más profundizamos en la palabra, en realidad más nos damos cuenta que menos sabemos. Es impresionante. Es impresionante. Podemos leer el mismo pasaje 500 veces. Y 500 veces el Señor nos ministra de manera distinta. La palabra es para sumergirse. No es para chapotear. Es para sumergirse. Y dice que Esdras toda su vida había preparado su corazón para profundizar en la ley de Dios. Segunda actitud frente a la palabra, cumplirla. Obvio, pero es difícil. ¿De qué vale ser un erudito en la palabra, conocer toda la Biblia, proclamarla, si los que me conocen ven que no vivo ni esto de lo que digo, que soy un careta, que soy un falso, que todo lo que digo en mi vida, con mi boca, con mis hechos, lo destruyo? Profundicemos en la palabra para construir la relación con Dios, pero vivamos la palabra. Vivamos la palabra, si no nos sirve. Y tercero, y esto es hermoso, la palabra es para compartirla. Él se había preparado además para enseñarla. ¿Cuántos años tenés? 15, listo. Ya hay chicos de 8, 9, 10 que están listos para que vos le enseñes la palabra. Si la sabés, si la inquiriste y si la vivís. ¿Cuántos años tenés? 25, bárbaro. Tenemos chicos de 17, 16 que ya están esperando, están listos para que vos los llenes de esa palabra que inquiriste y que vivís. Y así funciona el cuerpo de Cristo. No voy a profundizar en esto, pero la palabra es para todos. No podemos dejar afuera de mi reconstrucción estas 3 realidades. Profundizar en la Biblia, vivir la Biblia, me va a transformar. Y además compartirla, compartir la palabra con los demás. Y para terminar, una pregunta. ¿En qué etapa estás? Yo creo saber en qué etapa estoy. ¿Vos podés identificar en qué etapas de la reconstrucción estás? ¿Estás en la etapa de la ruina? Mira, no esperes a tener todo hermoso y todo prolijito y todo ordenado para levantar el altar a Dios. Es al revés. Es al revés. Y de verdad, más de una vez yo dije, así no puedo ir a Dios. Primero tengo que acomodar esto, porque me da vergüenza. Y el Señor me dijo, vos me tenés que entregar tus ruinas. No organices nada, porque volvés a cometer el mismo error. Dame tus ruinas.
y entregale tus ruinas. Entregale las ruinas de tu corazón al Señor. La obra la va a hacer Él. Nunca se trató de mí, siempre se trató de Él. Pero no te quedes en las ruinas. Dios te las pide. Entreguemos los escombros. Y así como estés, adorá. Levántate y volvé. Levantá su nombre en alto, delante de todos los que se burlan. Levantá su nombre en alto, delante de todos los que te acusan, delante de todos los que te asustan, delante de los que te amenazan. Levantá el nombre de Dios en alto aún delante de la culpa que te acusa, del remordimiento y del dedo juzgador, del vicio que te agobia y se repite y se repite y se repite, delante de la culpa. Levántate y adorá. Levántate y volvé. Levantémonos de los escombros. Entreguemos los escombros a Dios y reconstruyamos el altar. Es lo primero. Queremos planificar la vida entera, reconstruyamos el altar. Volvamos al inicio. ¿Por qué nos fue mal? Porque quisimos construir todo sin empezar por lo primero. Y lo primero es el lugar íntimo donde me encuentro con Dios. En mi corazón, en mi familia. Con Flor lo venimos hablando hace algunas semanas este tema. No es algo que ahora cayó. ¿Sí? Es importantísimo. Porque después todo se derrumba como un castillo de naipes. Y el Señor puede construir sólidamente lo que nosotros queremos construir con naipes. Pero Él nos pide una cosa: reconstruí mi altar. Poneme en el medio. Declará que yo soy el dueño de esto.